Señoría, tiene la palabra. Eskerrik asko, presidente. Ministro, eskerrik asko también por sus explicaciones y zorionak por el nombramiento. Yo voy a centrarme en tres cuestiones, dos de ellas ya han salido en intervenciones precedentes, así que algo de todo ello puede sonar a repetitivo, pero creo que esto también tiene un valor, porque la coincidencia de diferentes grupos en exponer los mismos temas y las mismas cuestiones es también un indicador de lo que de que preocupa, de que la cuestión preocupa. Bien, el Estatuto del Artista es uno de esos temas. Nos ha contado que ya se han iniciado las reuniones interministeriales, nos ha informado de la creación de 4 subcomisiones de problemática sectorial. Nos parece un planteamiento adecuado, es razonable que se haga así, porque hay que cruzar realmente muchas cuestiones para que sea realmente un instrumento eficaz. Y bueno, esto únicamente es poner la confianza y la esperanza en que sirva este tiempo para pulir cuantas más aristas mejor, para que posteriormente acelere el posterior proceso de tramitación que va a necesitar este estatuto para regular la situación de los profesionales del mundo de la cultura. En fin, lo que quiero decir es que bien que haya que esperar ahora, pero que sea para avanzar más rápido después. Porque todos sabemos, somos plenamente conscientes de la urgente necesidad de este Estatuto del Artista. No me voy a explayar, sabemos en qué circunstancias laborales vive la gran mayoría de los artistas, la precariedad en que se desarrolla generalmente su actividad profesional. Son trabajadores mayoritariamente autónomos, con un alto grado de desempleo, con ingresos que en su mayor parte a veces apenas rondan el salario mínimo interprofesional, con todo lo que esto supone, no poder hacer frente a hipotecas o para mantener a personas discapacitadas. Pocos años de cotización a la Seguridad Social, en muchos casos, y con la consecuente inseguridad ante futuras prestaciones de jubilación. Es un cuadro bastante lamentable, la verdad. Bien, entonces vuelvo a las subcomisiones, a estos 5 meses que tenemos por delante o que tienen por delante para que estas subcomisiones realicen su trabajo. Y sí le pediría al Ministerio que, en la medida de las posibilidades, en la medida que sea posible, se vaya dando cuenta del desarrollo de estas acciones o de las decisiones que se vayan tomando o de los acuerdos que se vayan planteando. Y también me gustaría saber cuál es el procedimiento que tienen pensado o previsto poner en marcha una vez que estas subcomisiones hagan ese documento común de conclusiones que será marzo ya, para cuando lo podamos tener. O sea, si vendrá directamente al Congreso, si tienen previsto algún mecanismo diferente, intermedio. La segunda cuestión, se ha referido usted a ella y, tal y como usted ha dicho, aunque no es estrictamente de su departamento, porque sí efectivamente corresponde a asuntos económicos y transformación digital, sí creo que debe ser un tema sobre el que el Ministerio de Cultura debe estar encima, porque afecta a las lenguas, usted se ha referido a ello, afecta a los hablantes, afecta a la cultura. Todavía, es cierto, no ha llegado al Consejo de Ministros, parece que se retrasa y esperemos también que ese retraso sea para bien. Ha hablado usted del respeto a las lenguas cooficiales. Lo ha hecho genéricamente, sin concretar uno de los aspectos que a nosotros nos causan notable preocupación. Lo hemos dicho públicamente y por ello le pido que antes de que esta nueva ley llegue al Consejo de Ministros, su Ministerio se preocupe de velar por la no discriminación de las lenguas cooficiales, sino que lo haga por su preservación y fomento en la producción, en esta nueva ley audiovisual. Y que lo haga garantizando que la nueva ley fije una cuota suficiente. Nosotras la situamos en el 10% para programación en lengua propia de cada territorio. A nadie se escapa que en los países que tenemos lengua minorizada, la supervivencia de la lengua propia nos la jugamos en el terreno audiovisual. Ahora mismo es el principal y en el futuro va a ser el principal ámbito de comunicación y ocio para la juventud. Y es por ello esta importancia. Las lenguas, además de vehículo de comunicación, como usted sabe muy bien, señor Iceta, son también cultura, es riqueza cultural. Y me gustaría saber si tiene ya un posicionamiento al respecto de este tema concreto que le planteo. Y, finalmente, bueno, aprovecho que el próximo lunes se entregan los premios Max en Bilbao.
Es un día en el que los medios de comunicación miran hacia el teatro, se habla de teatro. Y respecto a esto es una cuestión muy concreta que quiero plantearle y le planteo porque hay una realidad cercana aquí mismo en Madrid. Me refiero a la huelga de los cuerpos técnicos de los teatros y auditorios de titularidad estatal, los que gestiona el INAEM, y que una huelga que es debida a una situación, diría yo, no sé, sorprendente o extraña, porque ha sido provocada precisamente por la convocatoria de plazas desde el Ministerio de Cultura. Muchos de estos profesionales llevan años encadenando contratos temporales de gran inestabilidad porque sus plazas no salían a concurso. Pues bien, finalmente ha llegado la convocatoria de empleo, pero en lugar de tranquilizar y solucionar el tema, ha venido a soliviantar a los ánimos de esta gente, porque no pueden presentarse porque las bases del concurso exigen titulaciones de formación profesional que no son las que habitualmente se cursan para estos puestos y que además no era esta la formación que les dio acceso al puesto de trabajo que ellos tenían. Realmente son cientos de profesionales con años de experiencia que se han visto excluidos de esta convocatoria y además se han visto excluidos de una forma un tanto repentina o muy repentina. No han tenido ni siquiera, no ha habido un momento de transitoriedad para poder acotarse y solucionar esta cuestión. Entonces, la pregunta es si tienen previsto solucionar este tema y de qué manera, porque realmente no afectará a mucha gente, no es un gran número de gente lo afectado, pero por ello no deja de ser importante también. Y nada más, bueno, sí, otra cuestión al hilo del tema del teatro, que es una pregunta cuando se habla de plantear la existencia, la creación de plantillas fijas de actores, actrices, dramaturgos, parece que es un coto cerrado para el mundo del teatro. Mi pregunta es porque, a ver si usted valora que es imposible crear compañías de teatro fijas, porque yo creo que no debería serlo, ¿no? En Europa, en muchos países de Europa, la producción, una buena parte de la producción se hace con compañías estables de teatro. Hay compañías de danza con personal artístico fijo, igual que hay orquestas estatales, autonómicas o locales. ¿Por qué no pasa esto en el teatro? Es mi pregunta. Eskerrik asko. Eskerrik asko, señora Ispurúa. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Aguirrechea. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Iceta Jauna, Ongitorri, bienvenido a esta que es su comisión. Y le digo francamente, me alegra que venga y que